por personas con esa más amplia variedad de capacidades, ¿no? Y, por tanto, claro, si esos servicios del hogar digital ya no son usables de partida porque no es eficiente ni satisface los objetivos de la persona dentro del hogar digital para el acceso a los diferentes servicios que comentaba de la sociedad de la información, pues entonces pues no hay nada que hacer. En otras palabras, que o tenemos una forma de interacción que sea efectiva y para todos, o no hay, digamos, accesibilidad y, por tanto, para la persona que lo habita no hay hogar digital porque no percibe, no puede disfrutar de esas capacidades del hogar digital, ¿no? Es un requisito fuerte. Pero es que, además, me parece muy interesante dar una pincelada muy rápida a lo que es el producto de apoyo, ¿no? Según también la definición ISO 9999 de UNE, que habla de cualquier producto, eso ya lo tenemos todos muy claro, producido especialmente o disponible en el mercado, o sea, ambas visiones. Y luego habla de prevenir, compensar, controlar, aliviar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Quiero decir con esto que no es una visión del producto de apoyo como entorno, incluso como contexto, que es, digamos, sería una agregación de productos de apoyo. No es solamente una ayuda técnica en el sentido más tradicional de lo que sería, metafóricamente hablando, una muleta, sin minusvalorar la muleta, pero no estoy hablando ni estamos hablando de un complemento añadido que sirve para una funcionalidad determinada, ¿no? Estamos hablando de una solución tecnológica y de servicios, digamos, inmersa en el entorno en el que la persona se desenvuelve, en el caso de la casa, ¿no? Estamos hablando de que si yo necesito hacer esto en la cocina, no tengo que coger ahora no sé qué herramienta para poder hacerlo, sino que el entorno directamente me lo facilita, ¿no? Esa interacción natural es la que se contempla como fundamental cuando podemos hablar de un hogar digital accesible, ¿no? Y entonces, claro, estos son solamente dos pequeñas contextualizaciones. Accesibilidad es parte de un conjunto muy superior de lo que se llaman factores humanos. En esos factores humanos, en el contexto del hogar digital, lo que nos importa es que esas tecnologías y funcionalidades estén disponibles, considerando esas capacidades y limitaciones humanas diferentes, y para ello, eficiencia, seguridad, facilidad de uso. Si algo es inteligente, necesariamente, desde el enfoque de la inteligencia ambiental ya más tradicional, tiene que ser capaz de ofrecer formas de interacción eficientes, seguras, etcétera, etcétera, por parte de la persona que lo maneja, ¿no? Voy a hacer un pequeño aquí chascarrillo antes de esta diapositiva un poco más compleja. Me paso a la anterior un momento, que es una anécdota mía personal de la semana pasada. En el portal de mi casa, es un bloque de varias viviendas, de varios pisos, por fin tenemos una rampa en la entrada del portal. Desde que fui a vivir a la casa llevo reivindicándolo y por fin, porque va a haber otras obras más grandes en la casa, pues ha quedado un presupuestillo para que tengamos rampa en el portal, ¿no? Entonces, durante las semanas pasadas estuvieron instalándonos la rampa en el portal de la casa. Y yo, pues cuando salía de casa para llevar al colegio a mis hijos y luego ir a la universidad y volvía, pues me fijaba, ¿no?, en la rampa a ver cómo la estaban haciendo, dónde la iban a colocar, si iba a tener la pendiente de no sé cuánto. Me acordaba de los amigos del CEAPAT, incluido Rosa, que está aquí hoy, entra a la asistencia, y decía yo a ver si esta rampa no la hacen para demasiados forzudos, sino conforme a la norma y es accesible al final, ¿no? Y entonces vuelvo ya un día de la universidad, tarde, algo más tarde de lo deseable, y entonces me encuentro que la rampa, uy, qué bonita, ya la han puesto al suelo, tiene una pendiente estupenda, no resbala, no tiene ningún, digamos, pequeño obstáculo ahí que impida, digamos, el paso natural o que pueda provocar el tropiezo. Y de repente me giro y digo, ahí va. Si el interruptor que estaba puesto en la pared antes para poder abrir, digamos, la puerta, el interruptor, solamente el interruptor, resulta que como han cambiado los mármoles de la pared, lo han puesto medio metro más alto. Y entonces ahora tenemos una rampa estupenda, pero no llegas al interruptor de la pared porque lo han cambiado, porque han cambiado el mármol de la pared. Y entonces digo, pues qué bien, tenemos una rampa estupenda, pero por una tontería, digamos, electrónica o electromecánica, resulta que ya nos hemos cargado la accesibilidad. Pero esta anécdota la comento desde el punto de vista del factor humano, porque claro, al día siguiente por la mañana bajo otra vez para ir al colegio y me encuentro a los de la obra y les digo prudentemente, oye, la rampa está estupenda, pero fíjate que el interruptor antes era accesible y ahora no lo es por la altura a la que lo habéis colocado, ¿no? Y entonces, lo peor de la historia, o lo mejor, según lo queramos ver,
es que los obreros que están trabajando me escuchan atentamente, el jefe de obra que estaba al lado dice, bueno, pues claro, es verdad, porque entonces no sé qué, sí, además si viene alguien con paquetes, pues tampoco puede darle. Y entonces baja un vecino de 60 y tantos años de mi casa, escucha el final de la conversación y dice, uy, si eso da igual, si las personas mayores en esta casa, ninguna va a bajar nunca en silla de ruedas al portal. Y entonces yo me quedé pasmado, ¿no? Porque además le digo, hombre, y así menos, desde luego. Pero a mí me gustaría poder hacerlo si alguna vez voy en silla de ruedas o así, ¿no? Y bueno, pues esta es una cuestión de sensibilidad y de cómo se rompe el cuello, la cadena de la accesibilidad por ignorancia, por desconocimiento, también a veces por, más que mala voluntad, preferiría decir desidia, etcétera, etcétera. Y el problema es que yo os preguntaría a vosotros, ¿el pensamiento de mi vecino de 60 y tantos años que dice hoy si nunca va a bajar ya nadie por aquí en silla de ruedas, etcétera, etcétera, con lo cual no merece la pena cambiar el interruptor, es un pensamiento inteligente? Que yo no estoy ahora mismo pretendo ofender a mi vecino, digamos, ¿es un pensamiento inteligente? Yo, desde luego, desde una visión de análisis de la accesibilidad, en este caso de la puerta de entrada al hogar, pues hombre, no satisface precisamente las necesidades de las personas que lo habitan. Y ese, digamos, es el concepto de inteligencia en el que nosotros nos movemos cuando hablamos de inteligencia ambiental en el concepto del hogar digital. Inteligencia tiene mucho que ver con la percepción de la persona, de satisfacción de sus expectativas, pero de manera compleja, digamos, ¿no? Porque si no añadiéramos esto, casi algo usable, pues podría casi entrar en ese concepto. Claro, cuando nosotros pensamos en ese factor humano, en ese disfrutador o receptor de esa tecnología o de ese servicio, pues no solamente tenemos que pensar en usabilidad y accesibilidad. Evidentemente, como describe muy bien la norma ETSI de servicios de telecuidado, pues tiene que incorporar privacidad, aspectos legales, ética, seguridad, formación, otros servicios de valor añadido en cuanto a localización, adaptación y personalización, aspectos organizativos. Bueno, es un cuadro mucho más extenso que no merece ahora la pena detallar. Pero claro, entonces sí, entre ellos, como por ejemplo una ética, si alguna vez se trabaja un poco más espacio en ello, relacionada con el hogar digital, pues cobra sentido que o se asume, y entonces si no hablaremos de inteligencia, que hay un derecho universal a un buen servicio que asegure el bienestar de la persona en su casa, o se asegura una obligación de respetar la autonomía de los usuarios en cuanto a la gestión inteligente de la información. He usado varias veces la palabra inteligente, luego me refiero un poco más en detalle a de qué estamos hablando. O, en resumen, que es un poco el leitmotiv del proyecto de investigación cuyo tercer año y año final estamos ahora inmersos en el grupo de investigación, la persona se siente cuidada pero no controlada, o apaga y vámonos, ¿no? Eso significa, y viene un poco con el ejemplo que estaba poniendo del portal de mi casa de la semana pasada, eso significa que tanto en la investigación, análisis, como en el diseño y desarrollo, como en el mantenimiento y asistencia de cualquier servicio que quiera atender expectativas en el hogar digital, o se plantean desde el principio beneficios, hacerle bien al ciudadano en la casa, que sea flexible directamente en cuanto a la interacción, la personalización, las comunicaciones, y además se evalúan con cierta periodicidad, que no digo que sea siempre posible, las consecuencias derivadas, como por ejemplo la consecuencia derivada de poner la rampa fue que cambiaron el interruptor de posición. Bueno, parece una obviedad, pero la cosa era bastante grave. De hecho, luego me han dicho varios días, pues creo que sí, que a lo mejor al final lo vamos a cambiar, muchas gracias, no sé qué y tal. Menos mal que lo ha dicho usted ahora, porque si no, luego ya no iba a venir nadie aquí a cambiar los mármoles nunca y el interruptor se quedaba, ¿no? O, digamos, no hay opción en cuanto a lo que se llamaría, digamos, inteligencia. Esto, resumiéndolo como expectativa, primera parte un poco de esta ponencia en cuanto a lo que tenga que ver con vida independiente y el hogar digital accesible, significa que desde el entorno de la dependencia, en cuanto a las personas y los agentes implicados, los derechos, la legislación, los servicios, los productos de apoyo que tienen que estar disponibles y ser asequibles,
un pequeño chascarrillo, ¿no? Lo comentaba en otra conferencia no hace mucho. Dices en la calle, esta vivienda no es accesible, y entonces lo que se entiende muchas veces es que cuesta muchos miles o cientos de miles de euros, ¿no? Y eso es que no es asequible, ¿no? Pero accesible es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a modo de resumen, primera parte un poco de esta ponencia, pues las expectativas tendrían que ver fundamentalmente con mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, promoviendo la vida independiente y su autonomía personal y beneficiándose de tecnologías accesibles, asequibles y disponibles en su propio hogar. Así de sencillo y así de complejo, porque evidentemente las tecnologías muchas veces no nacen ni se reproducen ni llegan nunca a morir con los fines que nos gustaría que tuvieran, y otras tantas sí, ¿no? Hay que mirar un poco las dos caras de la moneda. En el hogar digital accesible de la universidad hay muchas tecnologías que llegaron pues porque venían de la domótica y conectadas con cierto valor añadido podíamos dotarlas de cierta accesibilidad, pero no fueron incubadas así desde el principio, ¿no? Y así, cuando hablamos del hogar digital accesible, nos podemos encontrar con un conjunto enorme, que no voy a citar ahora mismo aquí, de dispositivos, de alarmas técnicas, de exterior, de interior, de ayuda a la movilidad, de salud, etcétera, etcétera, los cuales, todo ese conjunto de dispositivos extenso, nos van a permitir pues, planteamientos o casos de uso como el que, por ejemplo, presento aquí, ¿no? Uno muy sencillo para un poco rematar esta visión y ya saltar más en detalle a lo que es inteligencia. Resulta que el sensor de gas en la cocina, que comunica por radio a un elemento en la casa, pasarela, unidad de atención domiciliaria, la detección de un escape de gas, CO, muerte dulce, monóxido de carbono, pues lo que provoca es una orden de cierre a la caldera mediante una red domótica, bus, y alerta además a la persona mediante un pitido, mensaje emergente en televisión, una señal, un signo o unas luces, ¿no? Esto, digamos, sería como un ejemplo de una cadena, digamos, de detección, acción, reacción, basada fundamentalmente en cuatro elementos clave. El sensor, que identifica el problema, la comunicación, que tiene que estar siempre disponible, la interfaz de usuario, que tiene que ser accesible, y la acción de la que ahí se genera vía automatismo a través de un control de entorno, etcétera, etcétera, o domótico. El planteamiento desde el enfoque de la persona, en lo que se refiere no solo a accesibilidad, sino también a usabilidad y ya, digamos, a razonamiento, es que exista, eso es un poco lo que también buscamos desde el enfoque de la inteligencia ambiental, un equilibrio entre el automatismo necesario que tiene que ver con la seguridad y el control de la persona, ¿no? El cual, digamos, pues pueda tener su capacidad de decisión y acción a la vez que, digamos, tengamos su bienestar y seguridad, ¿no? Cuando hablamos de personas con una discapacidad cognitiva creciente, un deterioro de sus capacidades intelectuales, de memoria, etcétera, etcétera, pues ese equilibrio entre capacidad de decisión y acción rápida pues es más discutible, pero en todo caso, de alguna manera, aquí querríamos casi pues una especie de consentimiento previo o conocimiento del perfil que nos haga decir se adelanta a la reacción o le deja tomar la decisión porque su seguridad no corre especialmente peligro y su autonomía personal es lo primero, ¿no? En ese sentido. Claro, puesto, digamos, este ejemplo, pues diría, por ejemplo, y ahora inteligente, ¿no? Entonces voy a aprovechar otra imagen que en su momento